Canten al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya. Celebramos esta Eucaristía por nuestras intenciones y las intenciones de las personas que se acogen a nuestras oraciones. Oramos en acción de gracias por la vida de las madres vivas, por las almas benditas de las almas difuntas, por la salud de las madres enfermas, por la salud de Jesús Daniel, por el eterno descanso de Ursolina Padilla. En acción de gracias por la vida de las madres Teresa Castelar Serpa, Mayra Mejía Ariza, María Claudia Ramírez, Miriam Serpa, Berta Guzmán, Magdalena Mercado, Rosario Ariza, Modesta Mejía. Oramos por todas las almas benditas del purgatorio. Ofrecemos esta Eucaristía para que el Señor nos conceda pronto la alegría de volver a abrir nuestros templos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de la lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama,
llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándonos al Señor, la piedra viva que desecharon los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y entrar en la luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor resucitó, cantemos con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Aleluya, aleluya.
Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Ayer por la tarde y por la noche recibí un audio y una imagen que aparentemente las dos están en orillas o en extremos distintos de la situación que estamos viviendo. El primero llegó en la tarde después del almuerzo de una de mis estudiantes. Era un audio, es pues un audio, donde supuestamente la persona que habla describe o dice tener una información respecto a la situación actual de la epidemia que estamos pasando y que está oculta, que es una información de una situación que cuando se reviente, y no voy a usar la palabra que usó la persona, una mujer, un poco vulgar esa expresión para una mujer. La palabra comienza por M, supongo que saben de qué palabra me refiero. Y el audio hablaba de eso, de que cuando se sepa la verdad se iba a formar eso que comienza con M. Naturalmente yo entiendo a la estudiante que me mandó ese audio, ¿no? Bueno, yo personalmente la exhorté a que tuviese mesura y control y dejara de reenviar esas cosas
de las que no tenía certeza porque podía generar pánico. Pero yo la entiendo, una mujer que está en el grupo de los, llamamos población en riesgo, mayorcita de 60, y por lo que veo y hasta donde la conozco, con una infancia llena de mucha regla y de mucha norma, estricta, y los niños que crecen en un ambiente así, que crecemos en un ambiente así, tendemos a desarrollar una visión trágica y pesimista de la vida. Y es una estudiante de las mías que va muy avanzada. La otra ya es una imagen que llegó en la noche y que creo que anda circulando por allí. Es la foto de una capilla, de una clínica, no sé dónde, en el país, supongo, donde se ve en la imagen, bueno, no vi muy bien, pero se ve la imagen de una virgen. Cualquiera diría, bueno, esos son dos extremos de lo que llamaríamos el espectro de las reacciones emocionales ante la situación de hoy. Por un lado, mi pobre amiga torturada y angustiada ante la idea de morirse en una reacción de pánico, y por otro lado, la otra imagen en una reacción que podría llamarse una reacción de fe, porque ¿quién no va a sentirse, no digo contento, pero sí un poco confortado con que en una capilla aparezca la imagen de una virgen? Pero no son dos extremos del espectro. En el fondo, sustancialmente es la misma situación. ¿Qué hay en el fondo? Una profunda falta de fe. ¿Y por qué lo digo? ¿Y cómo así? Pues en el estado de pánico, pues hay una profunda falta de fe, y es también, además de eso, hay una profunda falta de discernimiento de la realidad desde la fe. Y debo confesar que me sentí un poco decepcionado que una estudiante de mi escuela que lleva tantos años de formación reaccione de semejante manera. Pero me pone en alerta y me llama la atención y me dice que algo no hemos de estar haciendo bien, que no hemos logrado en esta escuela que yo dirijo formar el discernimiento, y parece más que estamos transmitiendo información, pero no cambiando a las personas. ¿Y cómo es que en el otro lado también hay falta de fe? Cuando comenzó esta epidemia, también empezó a circular por ahí una imagen de creo que era un árbol, creo que era en Magangué, donde al ver aparentemente se veía una luz. Y pues cualquiera dice, se siente, como decía ahora, confortado ante la idea de que aparezcan cristos o crucifijos en un árbol donde lo acaban de cortarle las ramas, o una imagen de una capilla, pero también esto denota un problema de fe. Porque si necesitamos de apariciones que no nos constan si son ciertas, y si necesitamos de Cristos apareciendo en un árbol, tenemos un serio problema de fe. Parece que son dos cosas distintas, pero no, es el mismo problema de fe. A lo primero lo llamo pánico, y a lo segundo lo llamo una especie de psicosis religiosa que intenta ver. Y yo soy de los que defiendo lo sobrenatural, incluso oponiéndome a sacerdotes que niegan lo sobrenatural. Creo en lo sobrenatural, porque si la fe no es algo sobrenatural, entonces esto es simplemente
una fe racional de conceptos, pero no hasta allá, no hasta ese punto. Y el ángel de la guarda y el Espíritu Santo, que son mis maestros de la predicación, que son los que me dan información, me hacían pensar la relación que existe entre esos dos eventos, esas dos informaciones, con el Evangelio que acabamos de escuchar, que leímos en este quinto domingo de Pascua. Porque en el fondo, como dice Jesús a Felipe, aquí lo que hay es un problema de fe. Y démosle a ese problema de fe un verbo muy, muy denso y muy profundo del Evangelio de Juan, el verbo ver y el verbo conocer, asociados los dos a una experiencia interior profunda de fe, una profunda experiencia de fe que podríamos expresar mejor con lo que se llama en filosofía el último grado de verdad. El último grado de verdad en la filosofía se llama la certeza. Lo que es cierto porque se sabe. A eso asociamos los verbos ver y conocer. Es más profundo, obviamente, pero es muy largo para explicar aquí. Ver y conocer, asociado a la certeza y a una experiencia interior. Ver y conocer. Nosotros, los creyentes, ya no tenemos respuestas que esperar. No tenemos preguntas que hacer. Nosotros ya tenemos respuestas y certezas. Nosotros no estamos esperando que venga un ángel a revelarnos una verdad nueva o a descifrarnos un misterio desconocido. En Cristo, Dios reveló todo. Lo que dice Jesús es que la verdad aún no es completa porque la verdad conforme pasa el tiempo, la verdad se va entendiendo, pero no es ninguna verdad nueva. No va a venir un vidente a decirnos una verdad nueva, ni un ángel a contarnos una verdad nueva. El Apocalipsis cierra diciendo: el que agregue algo o quite a la verdad de este libro, maldito sea, dice el libro del Apocalipsis. Y nosotros no vivimos de preocupaciones ni de inquietudes. Hoy mandaba yo una frase asociada a la fe y alguien me respondió: ahí está la incógnita. No, nosotros no tenemos incógnitas, ni preguntas que hacer más, ni respuestas que estamos esperando, porque ya nosotros hemos recibido, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y siguiente: en estos tiempos Dios se ha revelado en su Hijo único. Y en las escenas del bautismo y de la transfiguración, el Padre habló claramente cuando dijo: este es mi Hijo, escúchenlo. Toda pregunta ha sido resuelta en el crucificado. Y creer en eso se llama conocer y ver, la certeza de la fe. Felipe le hace una pregunta a Jesús que denota que no lo conoce, como dice Jesús en la palabra: hace tiempo estoy con ustedes y no me conoce Felipe. Hace una pregunta que denota, demuestra, revela que no lo conoce. Quiere decir que no tiene una experiencia de él. Hace unos días escuchábamos en la palabra a Jesús diciendo de dos maneras distintas: el que me ve a mí, no me ve a mí, sino que ve al Padre. El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el Padre.
La pregunta de Felipe es, por decirlo así, el estado de estas dos, las dos son mujeres, que mandan un video hablando de pánico, corran a esconderse que viene la muerte, y la otra de visiones de María en un lugar. Es el mismo problema de no ver, y como no se ve donde se tiene que ver, se ve donde no se tiene que ver. Y entonces pasamos de la histeria colectiva de esta estudiante mayorcita que supongo tiene miedo a morirse, a el exacerbamiento es una especie de paranoia religiosa, que de pronto es un poco exagerado llamarlo así, de ver vírgenes en todos lados. En los dos casos, como no se ve en otra parte, se busca. Y parece, se me viene a la cabeza, a la mente, la frase de Jesús a los fariseos que le piden una señal. Él dice, no se les dará otra señal más que el signo de Jonás. Y hay una diatriba de Jesús contra ellos. Ustedes saben interpretar el cambio del clima, pero no saben interpretar los signos de los tiempos. Tristemente, terriblemente. Y no solo por estas dos cosas, sino por muchas situaciones que he visto durante todo este tiempo que llevamos aislados. Tristemente, en lo que compete a los católicos con los que yo lidio, veo un problema de fe. Y ya he dicho que eso tiene un nombre, son ateos católicos, que son religiosos pero no creyentes. Y esta situación afortunadamente saca esto a flote, porque eso es un desafío para nosotros, por lo menos para mí, con aquellos de los que depende formarlos, ateos católicos, religiosos, pero no creyentes, porque en estas dos actitudes hay dos no creyentes, porque si necesitan esto, si uno cae en la histeria colectiva y el otro en ver imágenes de María donde creen que apareció, entonces aquí hay un problema de fe. Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si volvemos la palabra, llevamos esta palabra a la cruz, entonces el que ha visto al crucificado, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que ha visto el creyente en el crucificado? El Padre. ¿Y qué es lo que ha visto? Su acto profundo de amor. El hecho de que el Padre está volcado a servir a la humanidad. Porque es que un Dios que ofrece a su Hijo en la cruz, y no por el bueno, sino por el pecador, ha de amarlo mucho. Y parafraseando lo que dice Jesús en la palabra, si es el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho, versionando de manera distinta esa palabra, entonces, el que es fiel en lo mucho, lo es en lo poco. Como yo suelo decir, si Dios es capaz de lo mucho, dando a su Hijo, Dios es capaz de lo poco, de lo menudo, de la letra pequeña, de las añadiduras, como dicen los sinópticos. Hemos visto en Jesús y no estamos esperando una revelación nueva. Hemos visto en Jesús a quién. Hemos visto al crucificado que murió por nosotros. Y en ese crucificado hemos visto al Padre. Y esa verdad debe convertirse para nosotros en lo que llamamos una hermenéutica, palabra que significa interpretación. Un indicador, un lente hermenéutico para interpretar la realidad desde Dios y desde su profundo amor. Escandaliza no, pero sí
cuestiona mucho las actitudes de los creyentes en estos tiempos. Si uno quiere ver cómo amaneció una persona, cómo está su ánimo, vaya y mire sus estados, y uno encuentra en estados de creyentes, de gente que uno antes de esto respetaba y creía que eran hombres de fe, ya uno dice, no, esto no es sino un hablador más. Gente que lidera, que cuando en tiempos de no epidemia cogían el micrófono y hablaban lindo, hermoso y hacían llorar, y son famosos y famosas, los llaman aquí, los buscan allá, mejor dicho, van de aquí para allá poniendo cosas que no son de personas de fe, sino son voceros de los otros, especialmente de los que no miran con realidad de fe. Uno se decepciona un poco, pero también eso es otro desafío. Porque la cruz da, como digo, una clave hermenéutica de interpretación de la realidad. Y esa interpretación, esa clave hermenéutica de interpretación de la realidad, hace que el cristiano no caiga en estos dos extremos de los que habló al principio, ni en la histeria colectiva, pero tampoco en la paranoia religiosa, sino que por clave hermenéutica, al mirar todo desde la cruz, el creyente es un hombre que coopera con la realidad, mantiene una actitud optimista, no irracionalmente optimista, pero sí optimista ante la realidad, no porque tenga pensamiento positivo, sino porque lo interpreta desde esta clave hermenéutica, la cruz de Jesús, en la que hemos visto nosotros el amor del Padre. Y entonces esta clave hermenéutica no solo nos lleva a una actitud optimista o positiva, serena y tranquila, sino a lo que yo podría llamar una celebración de los eventos del tiempo presente, que tiene como condición anterior la aceptación de los acontecimientos del tiempo presente, como están viniendo, como claves hermenéuticas que se interpretan de la cruz, la celebración de los tiempos presentes, como partes del propósito de un Padre misericordioso que desde la cruz está comprometido, no con que nos sintamos bien, sino con hacernos bien espiritual, obviamente. Ese bien espiritual tiene que pasar por momentos de dificultad, obviamente, porque es que el vino solo se obtiene pisando la uva y el diamante se obtiene sometiendo al carbón a altas temperaturas. No hay de otra. No hay tierra prometida sin desierto y no hay resurrección sin crucifixión. Esa clave hermenéutica no solo nos ayuda a cooperar, sino a celebrar los eventos del tiempo presente. Y por eso los creyentes, muchos de los cuales hemos sido un fracaso en esta crisis, lo peor de todos, le hemos dejado el diagnóstico y la vocería de la realidad, no solo a los que gobiernan, sino también a los locos y locas de las redes sociales. Muchos de nosotros callados porque se ha revelado en esta crisis que en el fondo éramos iguales, religiosos de tiempos tranquilos, que en tiempos de crisis hemos demostrado que no creemos porque somos los mismos histéricos, ansiosos y angustiados que los otros, que no tienen la capacidad de entender. Un creyente es alguien que influencia a otros como si viviéramos en un nicho personal, donde lo que importa es mi miedo y yo, y no calculo las consecuencias de lo que voy a decir y lo que voy a hacer. Jesús dijo de nosotros, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y yo después de ver eso ayer digo, no, aquí no hay sal ni tierra, aquí lo máximo que hay es azúcar, pero no sal
de la tierra ni luz del mundo. Porque tenemos esta clave hermenéutica, nosotros tenemos una respuesta que no es la respuesta de los gobernantes, ni de la gente paranoica o histérica, es la respuesta de fe. Y la respuesta de fe que entiende en clave hermenéutica que como esta situación se parece a la cruz de Jesús, como toda cruz y situación cruz y todas las situaciones cruces que tenemos pertenecen al propósito de Dios y su amor. Lo que pasa, pienso yo, es que como somos tan egocéntricos y como por egocéntricos estamos tan apegados a la vida y tan asociada nuestra realización con el bienestar, que nosotros cargamos una falsa sensación de sufrimiento. Como leí ayer, pero a propósito, una frase de San Felipe Neri. Por supuesto que yo de mala memoria sufro, no la repito literalmente, pero decía más o menos así la frase de San Felipe Neri, que toda tristeza está asociada al vano orgullo. Como somos tan egocéntricos y estamos tan acostumbrados a una vida llena de satisfacción y de comodidad, nos hemos inventado un falso sufrimiento, un falso caos, una histeria que no es para los creyentes, no porque tengamos que negar la realidad, sino porque desde la clave hermenéutica del crucificado interpretamos la realidad de modo distinto y la asumimos distinto. Pero como se ha demostrado que los creyentes somos religiosos, o los creyentes no, somos religiosos, ateos religiosos no creyentes, y esto nos desnudó nuestra condición, haciendo ver que somos egocéntricos religiosos no creyentes. Nuestra vida apegada al bienestar material, estamos en ese estado que no hemos superado, no hemos hecho el duelo por el sufrimiento de la pérdida del bienestar material por unos meses, porque no es por toda la vida. Y esa pérdida, esa falta de no haber hecho el duelo y el luto por la pérdida del bienestar material nos tiene como no creyentes, creyendo en histerias colectivas y esperando la aparición de la Virgen en el buñuelo en una mesa de frito, por falta de fe. Y entonces el Señor nos haría a nosotros la misma pregunta. Estoy con ustedes, estoy crucificado, me ven en la Eucaristía y aún así no creen. ¿Aún así no creen? ¿Qué necesitamos para poder creer? Dice Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso en Jesús hemos visto al Padre. En la Eucaristía vemos al Padre. Y por eso necesitamos nosotros los creyentes recuperar la autoridad y el poder que el Señor nos concedió en la humanidad. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La respuesta no la tienen los gobernantes. Ellos establecen políticas por el bienestar material, pero no tienen respuestas de fe. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero para que eso pueda ser posible, cada uno de nosotros tiene que recuperar su capacidad de ver y de conocer lo que con su religión pretende demostrar que ha visto y conoce, y es a Cristo crucificado, que nos da a nosotros certezas de fe, que son más poderosas que todos los cantos de sirena de tragedia a nuestro alrededor. Certezas de fe que nos ayudan a que en vez de estar asustados y aterrados, nosotros seamos la voz que salva este mundo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es digno y justo. En este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado por nuestro, quien por la inmolación del cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Ursolina Padilla, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de las almas benditas de las madres difuntas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de las madres enfermas, de tu hijo Jesús Daniel, de Teresa Castelar Serpa, Mayra Mejía Ariza, María Claudia Ramírez, Miriam Serpa, Berta Guzmán, Magdalena Mercado, Rosario Ariza, Modesta Mejía. Y ten misericordia también de este pueblo, que te suplica de corazón la apertura de los templos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, el Padre Pío, el hermano Rafael Arnaiz, nuestro santo ángel de la guarda, el beato Carlo Acuti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Que las almas benditas del purgatorio, especialmente las almas de las madres difuntas, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición y a cada invocación decimos amén. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Amén. Y pues por la fe en él en el bautismo ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora por una vida santa ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya.